saludarles, esperando pues se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar nuestra plataforma, revisar las tareas. De igual manera, ¿no? Si nos hace falta algún documento, acta, certificado, fotografías, tratar de entregarlo lo más pronto posible, ¿no? Recordemos que la documentación es sumamente importante, ¿sí? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿ok? ¿Cómo les fue Navidad? ¿Cómo pasaron? Muy bien, muy bien, muy Muy bien, bien, profe. Muy gracias a bien, Dios. licenciado. Ok, muy Excelente. bien. Todavía seguimos chuchaquis. No, ya no, licenciado. Ya no, ya nos pasó. Ok, Solo fin de muy año nomás he bien. hecho más. También. Eso también es importante, es muy bonito. Ahora sí, para fin de año de igual manera, chicos, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la posguerra y la Guerra Fría, ¿sí? Como ustedes saben, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, a ver si me hacen acuerdo, ¿cuándo se terminó la Segunda Guerra Mundial? El 45, 1945. Muy bien, 1945, ¿no? Justamente cuando fueron lanzadas las dos bombas nucleares en ciudades japonesas, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas dos ciudades? Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Muy bien. Estados Unidos la lanzó y eventualmente pues la guerra terminó después de conocer estas armas de capacidad destructiva planetaria, por decirlo así, ¿no? Entonces prácticamente se terminó en los años de 1945. A raíz de eso, aquí directamente aparecieron dos superpotencias económicas. Por un lado, la URSS, o mejor conocida como la Unión Soviética, y por el otro lado, Estados Unidos en este caso, ¿no? Que los dos, directamente, estos grandes bloques comerciales, económicos, buscaron establecer el control de todo el planeta, ¿no? Por un lado, directamente, la Unión Soviética mencionaba lo que es un modo económico conocido como el comunismo, mientras que del otro lado, Estados Unidos mencionaba lo que era el capitalismo. Entonces, prácticamente emergieron estas dos superpotencias y eventualmente tuvieron grandes conflictos, ¿no? Vamos, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Es decir, la posguerra. Crecimiento económico. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alba Jacqueline? ¿Estamos ahí? Señorita Alba. No, no estamos. El último, la última asignatura del año. No. Listo, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Blanca Yolanda? Blanca Yolanda, tampoco. Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Teresa? Buenas noches, Licen. Buenas noches. Crecimiento económico. Después de la guerra se dio una expansión económica. Estados Unidos llevó adelante economías europeos y reconstruir los centros Alemania, los centros industriales de sus aliados de la guerra de Alemania e Italia. Su objetivo era apuntalar al capitalismo e impedir que creciera la influencia del comunismo. A mediados de los 50, Europa estaba en crecimiento y en el ámbito internacional se experimentaba un
agua. Se produjo una ampliación de la oferta de alimentos, bienes de consumo, artefactos eléctricos y otros. Gracias, Liz. Ok, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si nosotros hablamos directamente, ¿no?, del crecimiento económico, prácticamente Estados Unidos tuvo la idea de aplicar lo que se conoce el Plan Marshall, que básicamente era dar lo que son créditos a los países que fueron más afectados dentro de la guerra, ¿no? Obviamente lo hacía con la finalidad de que los países adapten su modelo económico del capitalismo en sus países, ¿no? Y obviamente los demás depender directamente de Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un crédito, por lo general, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? Unos $10,000. En el banco, ¿cuántos años o cuánto es el interés que nosotros cancelamos aproximadamente? 16% anual, más o menos. 5. Ya, muy bien. Entonces, básicamente serían unos 15,000. ¿Estoy bien? Un aproximado. Un aproximado. Ok, muy bien. Entonces, miren, en valores directamente, por decirlo así, bastante difíciles, ¿no? Por decirlo así, de cancelar. Ahora, en cuestiones de lo que son de territorios de países, los préstamos en este caso eran por millones, ¿sí? Y obviamente Estados Unidos para aquellos años prácticamente cobraba más del 60% de interés, es decir, duplicaba o triplicaba en algunos casos lo que es la deuda que tenían estos países, ¿no? Por ende, el aplicar el Plan Marshall prácticamente daba la potestad de que con ese dinero, ¿no?, todas las potencias vuelvan a reconstruir lo que son sus industrias, reconstruir lo que son las ciudades, reconstruir lo que son las fábricas, puentes, acueductos, bueno, tantas situaciones que necesita un país para restablecer su economía, ¿no? Pero a costillas directamente de que toda la dependencia partía, en este caso, de los Estados Unidos, ¿no? Además de eso, el territorio de Alemania prácticamente quedó dividida, ¿sí?, por un muro que se le conocía como el muro de Berlín, ¿sí? Entonces, ese territorio, ¿sí?, por un lado era controlado por la Unión Soviética y por el otro lado era controlado directamente por los Estados Unidos como tal, ¿no? Entonces, aquí fue directamente una competencia por parte de estas dos superpotencias con la finalidad de que el planeta en general adopte su modelo económico, ¿no? Entonces, la Unión Soviética, de igual manera, tuvo relaciones muy buenas con varios países en el mundo, los establecieron de igual manera, ¿sí? Y obviamente pues apoyaban la visión de la Unión Soviética, ¿no? Otros países apoyaban a Estados Unidos y de igual manera poco a poco iban generando lo que es el conflicto entre estas dos superpotencias. Por ejemplo, si Estados Unidos creaba lo que se conoce como la CIA, ¿sí?, la Unión Soviética creó lo que se conoce como la KGB. Entonces, miren, siempre estaban en constante competencia. Ahora, otros cambios que también se dieron después de la posguerra. La República Popular de China. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Brigitte Estefanía? ¿Estamos ahí? Buenas, Brigitte Pinzay. Sí, por favor. Ya, buenas noches, Lipe. Buenas La noches. República Popular China. Por muchos años, China sufrió la penetración económica de las potencias occidentales. La invasión japonesa y la guerra civil desde 1920 la gobernó el Kuomintang, liderando por Chiang. Dicen esa parte, no sé. Pero Kuomintang, Chiang Kai-shek. enfrentó la oposición del Partido Comunista, que se dirigió por Mao Zedong, resistió a los invasores
japoneses luego de la Guerra Mundial y de la Larga Marcha. Logró triunfar y controlar todo el país. Chiang se retiró a la isla de Taiwán, reconocida como China por los gobiernos occidentales. Ok, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Entonces, bien, en el caso directamente de la República Popular de China, para aquellos años, hablando de 1920 como tal, China tenía conflictos sumamente grandes, ¿no? Con los japoneses, la invasión directamente de ellos, empezaron a tener lo que son enfrentamientos civiles, guerras internas, y prácticamente Kuomintang gobernó directamente lo que era un partido político por Kai-shek, ¿sí? Que prácticamente era el partido político como tal que gobernaba esos territorios, ¿no? Y Kai-shek prácticamente era su líder. Y en este caso, cuando China mantenía una inestabilidad política, conflictos con la invasión japonesa, lo que son guerras, enfrentamientos, tiempos de hambruna, eventualmente aquí aparece lo que se conoce como el Partido Comunista, ¿no? Y este partido como tal era dirigido por Mao Zedong, ¿sí? Que eventualmente él, con un grupo directamente del ejército, con el apoyo y en su momento también de la población, logró directamente resistir a la invasión de los japoneses, ¿no? En donde directamente logró mantenerlos a raya y después, en este caso, al tener más participación de la población, más ejército, más recursos, los lograron, en este caso, derrotar, ¿no? Pero directamente podemos establecer que un factor fue acá que la inestabilidad política era muy fuerte, ¿no? Aquí también podemos establecer que el símbolo de la gran lucha de este triunfo prácticamente por Mao Zedong fue la larga marcha que se le conoce, ¿no? Y de ahí se estableció la República Popular de China, es decir, ya mantenían lo que es una política más rentable y sobre todo directamente Mao Zedong logró establecer lo que son parámetros económicos muy buenos en el tema del comercio y en el tema directamente de las actividades agrícolas, ¿no? Lo que permitió, de cierta manera, en que China lograra establecer su república, pero más de esto, mantener lo que son condiciones de vida rentables para la población, ¿no? Otros cambios que se dieron fue el ascenso de los árabes. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Mario Fernando, por favor? ¿Cómo está? Dicen buenas noches. Buenas noches. El ascenso de los árabes. Luego de la guerra se despertó un movimiento árabe de identidad y reivindicación que logró la independencia y el reagrupamiento de varios países de mayoría islámica. En la península arábica surgieron nuevos estados, varios de ellos, así como Irak e Irán, tenían grandes reservas de petróleo. El petróleo era explotado y comercializado por compañías europeas y norteamericanas. Se formó la Liga Árabe con fines de cooperación y defensa. El ascenso árabe se expresó en la proclamación de una república nacionalista. En Egipto, liberado por Gamal Abdel Nasser, que ocupó el canal de Suez y lo arrebató en una compañía con accionistas de Gran Bretaña y Francia, que no pudieron evitar la posesión egipcia del canal. Muy bien, señor Díaz, muchísimas gracias. Entonces, bien, otro cambio fundamental fue el ascenso de los árabes como tal, ¿no? Prácticamente se dio ya que la mayoría de los países europeos tenían lo que son fábricas, empresas, industrias en territorios donde los recursos prácticamente se basaban en el petróleo, ¿sí? Entonces, los países de igual manera
a raíz de la Segunda Guerra Mundial, eventualmente buscaron establecerse en estos territorios, los explotaban, los comercializaban y eventualmente los países árabes, en base a la necesidad de la explotación de los europeos, lograron crear lo que es la Liga Árabe como tal, ¿no? Aquí directamente estaba a cargo Gamal Abdel Nasser, que prácticamente logró establecerse dentro del canal de Suez y arrebató lo que es una compañía, una fábrica sumamente grande de Gran Bretaña y Francia, y ahí directamente lograron establecer sus recursos y establecer lo que es una agrupación sumamente fuerte, ¿no? Eso evitando directamente de que los países europeos busquen la manera de apropiarse de estos recursos como tal, ¿no? Y de igual manera, pues, Estados Unidos. Otra situación bastante fuerte fue el conflicto ideológico, ¿no? Básicamente, la Unión Soviética y Estados Unidos no solamente tenían conflictos territoriales, sino más bien eran ideológicos, ¿no? Es decir, que si ellos directamente creaban lo que son departamentos administrativos como la CIA, lo hacía directamente la Unión Soviética, la KGB. Si unos manejaban lo que son políticas económicas internas, los otros de igual manera en factores sociales. Entonces, siempre estaban en constante competencia, ¿no? Y además de eso, prácticamente eran dos superpotencias que mantenían lo que es una tecnología sumamente fuerte. Como ustedes saben, prácticamente Estados Unidos creó lo que son las bombas nucleares, ¿no? Mientras que la Unión Soviética también en su momento había creado su propia bomba nuclear, ¿sí? A esa se la conocía como la bomba de El Zar, ¿sí? Se mencionaba en su momento Nikita Khrushchev, que fue uno de los últimos representantes de la Unión Soviética, mencionaba de que si esa bomba era detonada, prácticamente el continente europeo quedaría pues totalmente destruido. Entonces, miren, la magnitud de estas dos superpotencias eran muy fuertes también en el tema de la tecnología, en el tema directamente de la carrera militar, en este caso directamente de su economía. Aquí también podemos establecer que se da lo que es un parámetro muy importante conocido como la Guerra Fría. ¿Sí? La Guerra Fría prácticamente fue un enfrentamiento no militar, no bélico de cierta manera, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Utilizaron diferentes conflictos y eventualmente ellos apoyaron diferentes bandos, ¿no? Aquí también podemos establecer que Estados Unidos representaba lo que es el bloque occidental integrado por países europeos. Defendían lo que es la democracia liberal, un sistema político bastante rentable conocido como el capitalismo, mientras que la Unión Soviética era el líder del bloque este en este caso y estaba directamente apoyado por el Ejército Rojo, por países comunistas y de igual manera defendían la democracia popular como forma de gobierno, ¿no? Aquí también podemos establecer que si el plan Marshall, eventualmente dado por los Estados Unidos, les daba lo que es una cierta ventaja a la Unión Soviética, ellos de igual manera a cargo de Joseph Stalin prácticamente daban lo que son un mejoramiento a los sistemas económicos en el comercio y eso directamente permitió que los recursos de la Unión Soviética avanzaran por todo el mundo, ¿no? Y esto prácticamente fue una situación complicada, ya que el mundo estaba dividido en dos bloques. Unos que apoyaban a Estados Unidos, su modelo económico del capitalismo, y del otro lado, la Unión Soviética, el comunismo como tal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en esta imagen representamos, ¿sí? Todos los países de azul prácticamente que apoyaban a Estados Unidos y de rojo que apoyaban directamente a la Unión Soviética, ¿sí? Aquí también podemos hablar, en este caso, de algunos conflictos que se dieron, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos prácticamente creó lo que se conoce en tratados, ¿sí? Conocido como la OTAN, ¿sí? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? Donde prácticamente estaban agrupados por los países europeos. Del otro lado, en el bloque del este, prácticamente la Unión Soviética crea lo que se conoce como el Pacto de Varsovia. Entonces, miren,
siempre estaban en constante competencia, ¿no? Y cada uno de ellos prácticamente mantenía lo que son ensayos nucleares. También podemos hablar de la guerra de Vietnam de 1955 al 75, la guerra de Yom Kippur 1973, la guerra de Corea 1950-1953. Entonces, miren, en estos conflictos como tal, prácticamente Estados Unidos apoyaba con recursos, con armas, en ese caso, dentro de estos territorios. Y los bandos directamente que apoyaban la visión de la Unión Soviética también eran apoyados por estos países. Y se menciona que es la Guerra Fría porque nunca hubo un enfrentamiento directo, ¿sí? Solamente conflictos que existían con otros países y ellos pues participaban, ¿no? Una de las guerras más conocidas y más sonadas que se establece el día de hoy, que fue la única guerra que perdió como tal Estados Unidos, fue la guerra de Vietnam. ¿Sí? Entonces se establece que los vietnamitas, al tener lo que es una condición geográfica sumamente buena, en este caso para ocultarse, prácticamente lo utilizaban para derrotar a los estadounidenses como tal, ¿no? Y después de un cierto tiempo que los Estados Unidos se habían establecido en Vietnam, no lograron derrotarlos y los vietnamitas en su momento también estaban apoyados con la Unión Soviética y lograron derrotarlos, ¿no? Por ende, existían este tipo de conflictos y cada uno directamente apoyaba la visión que en este caso se mantenía, ¿no? Aquí también podemos observar lo que son algunas imágenes y en donde eventualmente se cataloga que el final, en este caso de la Guerra Fría como tal, ¿sí? Se establece cuando desapareció lo que se conoce como la Unión Soviética, ¿no? Si bien es cierto, se establece que la Unión Soviética prácticamente se terminó en 1990, 91 aproximadamente, desde el 89, en donde prácticamente Rusia, que nosotros la conocemos en la actualidad, se quedó con la mayoría de los territorios, ¿no? Y eventualmente, al día de hoy, Rusia sigue siendo un país de primer nivel, sigue siendo un país sumamente desarrollado, sobre todo sigue siendo un país que está en constante competencia con los Estados Unidos como tal, ¿no? También podemos establecer que en 1986 se dio lo que es la reunión con los presidentes de ambos países, en ese momento Ronald Reagan, Gorbachev, perdón, en ese caso, y donde eventualmente llegaron a tener acuerdos económicos en donde lograron establecer las primeras relaciones internacionales entre ellos y sobre todo directamente el tratar de que la paz se mencione dentro del mundo en general, ¿no? Si bien es cierto, hubo una situación sumamente terrible cuando justamente Estados Unidos no tenía unas buenas relaciones con Cuba en su momento porque Cuba tenía buenas relaciones con la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, la Unión Soviética, por apoyar a Cuba como tal, buscó la manera de establecer una base militar dentro de la isla, ¿sí? Y entonces, la guerra de los misiles también se le conoce. Cuba, como tal, dio paso para que se crearan lo que son las bases militares de la Unión Soviética. Sin embargo, Estados Unidos, al darse cuenta, sacó pues su flota naval, ¿sí? Y rodeó totalmente la isla, con la finalidad de que las embarcaciones de los soviéticos no llegaran, ¿no? Obviamente, pues, el tener una base militar muy cerca, sí, a su territorio, era de un peligro sumamente fuerte, ¿no? Y justamente salieron las embarcaciones, sí, rodearon totalmente la isla, los barcos directamente de la Unión Soviética llegaron, se dieron la vuelta y regresaron a su territorio. Y fue el momento más terrible, por decirlo así, de que estuvo cerca de explotar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, miren, si en 1945 tenían esas bombas que destruían ciudades, hoy en día tendrán bombas sumamente destructivas. Entonces, si en su momento entran estas dos superpotencias, el planeta entero será destruido, ¿no? Por ende, esperemos que nunca se dé el enfrentamiento y que todos tengamos una sociedad de convivencia, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado.
Listo. Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿no? De mi parte, desearles un feliz año, que el siguiente año sea lleno de éxitos, de triunfos, de logros, de bendiciones, pero no de esas bendiciones que caminan, sino las bendiciones del cielo, ¿sí? Que el siguiente año sea muchísimo mejor y pues que el amor de Dios siempre nos acompañe y que directamente esté en todos sus hogares. De mi parte, un feliz año, una feliz Navidad, aunque sea un poquito atrasadito, y nos vemos pues el siguiente año, sí, Dios mediante. Cuídense mucho, una excelente noche, ¿sí? No tomarán mucho, quemarán al viejo, y pues en ese caso, que les vaya muy bien, ¿sí? Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden comunicarse con nosotros, que aquí directamente todos los profes estamos para ayudarles, ¿sí? Una bonita noche, chicos, cuídense mucho. Igualmente, licenciado, Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Se le bendiga, Un feliz Licen. año. Licenciado. Feliz año, Licen. Feliz